Y creo que la principal pregunta, señor Moreno, es ¿qué te llevas, no? ¿Con qué te quedas después del análisis de Visa? Creo que todos conocemos Visa, ¿no? Visa es una compañía muy rara porque es esencialmente la caseta de cobro de prácticamente todas las transacciones que ocurren con tarjetas de crédito, ¿no? Junto con Mastercard es el otro que está ahí. Y lo curioso de la historia de Visa es cómo nace Visa. Visa nace esencialmente como un consorcio de bancos. Si hay algún abogado aquí, esencialmente lo que hicieron fue una práctica de colusión permitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y lo interesante es que el arquitecto de toda esta idea, que es Dee Hock, cuando conceptualiza la idea, a ti te llama mucho la atención las organizaciones cardinales, que es lo que... Caórdicas, que es lo que él desprende de la teoría atrás de Visa, de cómo nació Visa, ¿no? Y a ti, tú decías que te llamaba mucho la atención cómo no habían prosperado, cómo no existían otros lados. Y yo creo que más bien, a mí no me sorprendió tanto. Yo creo que son muy poquitos los espacios, incluido este, en donde podían existir, en donde la coexistencia de competidores de mercado hacía sentido que se juntaran para hacer algo juntos. Pero yo creo que eso ocurre en muy poquitas industrias y en muy poquitos contextos, ¿no? Nomás para recalcar, esta cosa surge como AmeriBank Card, una tarjeta de un banco, del Banco de América, del Bank of America, y pasa muchos años, no nos vamos a meter a todo el caso, pero pasa muchos años ahí entre que pierde dinero, no se sabe si pierde dinero, ahí está, y llega este cuate Dee Hock y básicamente lo que hace es que organiza a que entregue a Bank of America el proyecto. Eso no me pregunten cómo, es un encantador de serpientes este cuate, pero cede la propiedad de la tarjeta y le da propiedad al grupo de bancos que se juntan originalmente para crear Visa. Creo que es una organización rara incluso en ese sentido, ¿no? Eso existe jurídicamente, ¿eh? O sea, yo después, y creo que Ricardo y yo los dos nos enteramos, no sé si tú te habías enterado antes, pero existen estas for-profit companies que no tienen accionistas. O sea, legalmente están en el radar, pero nadie las utilizaba y este cuate termina usando ese paraguas para crear esta magia. Ahora, más adelante en el camino, ¿no? Visa termina haciendo una transición interesante a la parte electrónica, que bueno, le da hoy una posición diferente en el mercado. Y una de las grandes dudas que se tiene en el caso, para que lo escuchen, es si Visa desaprovechó la oportunidad de esta ola cripto, porque la crítica es que tuvieron genialidad en los primeros CEOs, o sea, los 70s, 80s, 90s fueron una gran época para Visa. Trataron de sacar su propio Bitcoin en su momento, nunca fue un proyecto que volara. Y la crítica hoy es si realmente esta compañía debió haber sido Bitcoin y no Bitcoin, ¿no? Entonces ese es el debate un poco del caso ahorita. Hay este tema que no platicamos cuando hablamos de Visa. Hoy es la era de la información, ¿no? En donde la información es oro, literalmente, para las organizaciones. Y Visa, pudiendo tener mucha información, no la tiene. Y es justamente una de las restricciones estructurales de Visa. Como siguen siendo competidores los dueños, y son los distintos bancos y sus clientes, y los vendors son sus clientes, Visa captura muy poca información de las transacciones. De hecho, en gran parte también por esos márgenes brutales, ¿no? Porque tecnológicamente, a nivel datos, Visa no maneja muchos datos. Maneja muy pocos datos encriptados de las transacciones. Lo único que hace esencialmente es que valida que existen los balances y hace las cámaras de compensación digitales. Pero no captura quién es el cliente, porque el dueño del banco, dueño del cliente, es muy celoso de su cliente. No captura cuánto gasta, porque el dueño del banco no quiere que sepas cuánto gasta. Entonces es curioso cómo genera tanto valor Visa en una época donde los datos son tan valiosos sin siquiera hacer acopio de datos. Y creo que tampoco lo explicamos en el episodio. Creo que es una historia con la cual muchos podemos estar, al menos sentirnos en los zapatos de Phil Knight. Phil Knight es el fundador de Nike. Y Nike vive gran parte de su historia tratando de sobrevivir y de crecer. Enfrenta el reto que enfrentan, me imagino que la gran mayoría de los que están aquí sentados, que es el tema de fondeo, y de fondeo de crecimiento principalmente es uno de los drivers más complicados para nosotros para cualquier emprendedor. Y luego resuelve ese tema no de la noche a la mañana, le toma literalmente décadas resolver el tema, por un poco un golpe de suerte con una compañía trading japonesa que le financia el capital de trabajo y le abre esencialmente la proveeduría de manufactura en Japón, que después se convierte en manufactura global.
Y después se pasa de ser una compañía que está sufriendo por crecer y sobrevivir a convertirse esencialmente en una marca de culto. Lo dije yo en su momento, tú fuiste mucho más bearish en el caso, yo lo dije. Nike, para los que no sepan, es el doble de grande de su siguiente competidor, de Adidas. Pero lo que me gusta mucho del caso de Nike es, estos güeyes sufrían, no tenían lana. No tenían lana. Y terminan haciendo un pacto con el diablo horrible, en donde dan un royalty a una empresa japonesa a cambio de línea de crédito. Esa jugada, si la analizas en el contexto de cualquier otra empresa, oye, estás abierto o sea, me pagas interés y aparte encima me pagas un royalty, cualquiera hubiera dicho, no mames, no. Pero ellos están tan hambrientos de crecimiento que agarran ese crédito horrible japonés para fondear ese primer ola de crecimiento y luego, con todos los huevos del mundo, agarran y dicen, vamos a meterle toda la lana a una sola apuesta que se llama Michael Jordan. Ahorita, cuando están arrancando, las condiciones de financiamiento son con SOFOMS y son con, o sea, pinches tasas horribles y véanlo, Nike lo sufrió, pero alcanzó a pagar ese costo de capitalización. Es lo que decíamos hace rato del EVA, del valor, le alcanzaba para pagar ese costo leonino de financiamiento. No sé si quieres hablar de eso. ¿Del contrato con Mitsui Iwa? Sí. O sea, era una cosa. O sea, tú como financiero lo hubieras rechazado. Si sí, te lo claro, no, ese era para tomarte un anticonceptivo antes, porque sí corría el riesgo de que salieran mal las cosas ahí, ¿no? Esencialmente, Mitsui Iwa le financia todos los requerimientos de capital de trabajo hacia adelante a Nike, le ofrece abrirle líneas de proveeduría en Japón a cambio de interés de mercado. Entonces dirías, bueno, está todo madre. Y 4% de todas las ventas de Nike globales. Entonces, pues imagínense que van un día con Banorte y que les diga 18% de tasa y 4% de tus ventas. Y forever. El contrato se terminó rompiendo. De hecho, cuando Nike se hace pública ya no estaba con Mitsui Iwa, pero pues estaba violento, sin lugar a dudas, ¿no? Violento. Y lograron salir creciendo con esa fuente de capitalización. Que recalco, al inicio las fuentes de capitalización van a ser caras. Van a ser caras. Hay que encarar eso. Y luego la capacidad de Nike de ir por una sola apuesta, eso muy pocas empresas lo tienen. Normalmente te dan un presupuesto de marketing y ¿qué haces? No, déjame divido, hago 5 estrategias, hago tal. Esa capacidad que tuvieron ahí y tal. Y luego yo en el caso recalco mucho que una agencia es la pionera en decir vamos a posicionar una idea de Nike sobre la mente de la gente y eso cambia la manera de hacer comunicación. No queremos mostrar el producto, no queremos mostrar el precio. Primera vez en la historia del marketing que se hace eso, que no mostraba el producto una campaña, sobre todo tan costosa, y no mostraba el precio, no mostraba absolutamente nada, simplemente la idea y la correlación de la marca con victoria, ¿no? Y al final tampoco terminamos hablando un poco de este desarrollo como de lujo de Nike, no hablamos tanto de ese tema. Yo no soy un sneakerhead, entonces no ubico bien este mundo, pero los ediciones limitadas de los Jordan muchas veces son tenis que en retail valen 100, 200, 300 dólares y que se terminan vendiendo en el mercado secundario en 5,000, 6,000, 7,000, más de miles de dólares, ¿no? Y es curioso cómo Nike decide no capitalizar ese mercado, permite que el mercado secundario exista. Alguna vez platicamos del mercado secundario de sneakers y Nike decide que eso le genera atributos a la marca. Decide que esa misma escasez y deseabilidad y mainstream del producto le genera atributos a la marca y deja que vivan y no se engolosinan en quererse comer ese mercado, sino que dejan que se forme parte de la cultura y que le dé valor y atributos a la marca, ¿no? Y creo que también se vuelve muy interesante. Y cuando empiezas a analizar la empresa, te das cuenta por qué era un gran fanático de Costco. Tiene todos los atributos que lo hacen sumamente increíbles. El primer dato que platicamos en el caso es sorprendente. Lo voy a tratar de hablar de memoria porque ya no me acuerdo exactamente, pero las ventas por pie cuadrado de Walmart son algo así como, que dijimos en ese momento, eran como $460 por pie cuadrado. Las ventas por pie cuadrado de Tiffany, la joyería, son $3,000 por pie cuadrado. Las ventas por pie cuadrado de Costco son $2,000 por pie cuadrado. Entonces es increíble cómo un retailer se parece más a una joyería que a su competidor directo, que es Walmart, ¿no? El cómo llega Costco en su configuración a lo que hoy conocemos como Costco
Es producto justamente de uno de los grandes fracasos de la vida del fundador. Él desarrolla una marca previa que se llama FedMart. La marca con la aspiración de hacerla crecer, pero ya grande, creo que estaba cerca de los 60 años. Hace un merge con unos alemanes que, para ponerlo en francés, se lo chingan. Esencialmente lo que querían era el real estate, lo sacan del negocio y el cuate decide rehacer el negocio que había hecho, que era FedMart, y lo convierte en Price Club en ese momento. Y por la necesidad lo que hace es que se enfoca a pocos SKUs. Hoy por hoy las tiendas de Walmart manejan más o menos como unos 150,000 SKUs. Costco maneja más o menos como 4,000, y cuando nace Price Club lo hace con 3,500 SKUs. Entonces se convierte en el súper especializado de solamente 3,500 productos, no más. Y eso lo lleva a ventajas logísticas de manejo de producto, de poder de compra, que se vuelven brutales. A mí esta rotación me impresionó. La rotación promedio de toda una tienda en Costco, toda completa, es de 26 días. Toda la tienda. Walmart se tarda más o menos como 4 meses en darle la rotación completa a sus tiendas, y Costco se tarda menos de un mes. Es decir, y Costco es el único retailer que paga 30 días. Cuando vas a venderle, me imagino que aquí hay muchos que venden a retailers, cuando ves a Walmart o a Soriana, pues literalmente vas a pedirles un favor y te lo regresan pues, con mucho gusto. Estos cuates venden a 26 días. Entonces, creo que son muchísimos atributos que vienen de la super especialización, de enfocarte en los productos más deseables, de más valor agregado para el cliente, y creo que la historia de Costco en ese sentido es increíble. Cuando tienes dos formas de levantar capital, que es el anual o por proyecto, el por proyecto a veces yo a veces no sé qué precio ponerle al inversionista post rendimiento. O sea, ¿cuál es la manera, cómo se le puede decir, ordenada, correcta, de si un inversionista te va a cobrar anual? O sea, bueno, tú le ofreces un anual, pero también hay una por proyecto. En el por proyecto la tasa del flujo de efectivo llega antes, 45, 55 días antes en mi modelo de negocio. Okay. Pero obviamente ahí hay un TIR favorable, muy favorable a ese inversionista, y hay un costo operativo de mi lado. ¿Existe algún, me imagino es management fee o algo por el estilo, en donde te voy a regresar antes el capital, pero sé justo conmigo porque operé correctamente el negocio? Claro, él también confió en la inversión. Te quiero responder algo antes de soltarle el micrófono al señor Moreno. Lo que todos queremos es capital más barato. Sí. O sea, lo primero que quiero que pienses es, y te voy a dar, esta es la clave para que los negocios exploten: capital barato. Es lo que todos estamos peleando. Entonces, me van a ver como un loco enfermo moviéndome de aquí a allá. Llevamos trabajando 3 meses, el señor Moreno y yo, para trabajar en la estructura binacional. Estamos peleando, nos sentamos la semana pasada con unos güeyes de créditos en Nueva York. Es un mega pedo todos los días, y es horrible. Yo odio esto. El mundo del señor Moreno lo odio. Me marca a las 11 de la noche, hay que llenar otro pinche formato más. Le dije, cabrón, llevamos no sé cuántas hojas fueron los expedientes de los créditos puente, los proyectos, pero es una locura, lo odio. Sin embargo, esa es la llave mágica. Después de una cierta escala, después de que pasaste un cierto hito, le abres esa llave y mágicamente todo fluye. Y el juego se llama capital barato, no se confundan. Capital barato cambia todo. Ahora sí, señor Moreno. A ver, creo que el ejercicio es al revés. ¿Qué? O sea, creo que el ejercicio es qué retorno da el proyecto. O sea, cuál es el retorno que da el proyecto, eso cómo se traduce a tasas. Muchas veces cometemos el error de diseñar el retorno para el inversionista ignorando el retorno que da el proyecto, y esa es una trampa. Porque si el retorno que está diseñado para el inversionista no cabe en el proyecto, entonces no sirve lo que estás ofreciendo, ¿no? Entonces, esencialmente, primero es voltear a ver, cuando te refieres a anual y por proyecto, me imagino que te refieres a como ofrecerles una tasa de interés contra ofrecerles una parte de los resultados de un proyecto, ¿no? ¿Va por ahí? O ofrecerlo capitalizar en menos tiempo, dice. O sea, cierro el ciclo y le capitalizo ahí, o me espero hacerlo anual. Exacto. O sea, yo puedo firmar con el anual
pero puedo capitalizar antes. Y tú estás volviendo a utilizar Pues podría, pero sé que también hay una parte de... el riesgo percibido es más alto o algo así, Sí. me imagino, ¿no? Y sé que hay una compensación para él, pero a veces no sé. Pues yo operé 90 días el capital, salimos ¿Por qué no favorables. ¿por qué no lo pones como por proyecto? Es mucho más fácil abrir esa conversación, ¿no? Si es un financiamiento de 2, 3 meses, 40 días, lo que sea, creo que es más fácil. Y verle dando premios a la reinversión, ¿no? Oye, ya salió, aquí está el retorno, aquí está, y si reinviertes, obviamente pues el retorno puede Tal vez ser- por ser pequeño puedo, o sea, porque no he escalado, pero sale muy caro, como dice Carlos, o sea. Es que eso es lo que tienes que ir bajando. Lo que tienes que ir, o sea, si te está dando ahorita para pagar un capital caro, te haces más grande, vas bajando el costo de capital y cada vez es más barato el capital. Nada más hay que tener una cosa clara, ojo con deuda y capital, siempre es una mezcla, por eso hablamos de WACC. Tengo dos casos ahorita de empresas que estoy así de declarar quiebra con ellos, me contrataron demasiado tarde porque se cargaron la mano en deuda y no en capital. Y la deuda, todo está bien hasta que llegue el cisne negro, ¿va? Nadie sabe cuál va a ser lo que te va a mover la ecuación. Y ese cisne negro lo quitas y de repente se cae toda la pinche torre.